sing. Here we go. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. He is. Come on, tell him. Almighty, incredible, amazing, supernatural, wonderful, marvelous. Chapter 1. Amen. Leemos el verso 1 We're going to read verse 1 y luego el verso número 8. and then verse 8. Lea la gloria del Padre, In the name of the Hijo Father, Son, y Espíritu Holy Santo. Spirit. Amén. Amen. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Leer 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verse 8 is, and the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and Es algo que muchos predicadores that something about that a lot of preachers en muchas ocasiones on different occasions dejan pasar por alto. they let go or pass by. Es muy importante It's important el leer to read y observar and observe bien lo que leemos. what we read. Hay que escudriñar We have to study la escritura the scriptures porque ella nos da because the scriptures is going to give us la revelación de Dios. the revelation of God. Por eso la Biblia, That's why the Bible, cuando hablaba de Job, when it was talking about Job, y muchos que han escuchado de Job, and a lot of people that have listened about Job, lo primero que viene a su the mente first thing that comes to your mind son pruebas, are trials, cargas, burdens, luchas con el enemigo fights, and fighting with the enemy de diferentes formas. in different ways. Pero yo le voy a enseñar But I'm going to show you en el día de hoy today que era necesario that it was necessary que Job that Job pasara por estas situaciones go through those processes para poder aprender so he could be able to learn lo que era la primera cualidad what was the first quality que Dios that habló de God él. talk about him. No habló un hombre, A man didn't talk. lo habló Dios. God talked. Dios hablando de un hombre God talking about a man carnal. in his nature carnal, Y cuando se refiere a Job, and when it's referred to Job, se refiere con una palabra he refers to him with a word que hoy en día that today podemos entender. we can understand. Que nadie That nobody es perfecto. is perfect. Pero ¿por qué Dios But why God habrá dicho said que Job era perfecto? that Job was perfect? ¿Se da de cuenta Do you realize que Job that Job era un hombre gentil? was a Gentile man? Job no era un hombre del pueblo de He Israel. was not part of the people of Israel. En otras In palabras, other words, Job no tenía la bendición del pueblo de Job Dios. did not have the blessing of the people of God Porque él no era escogido because he was not a chosen del one pueblo de Dios. of the people of God. Pero Dios, But God, aún siendo gentil, even him being a este Gentile, hombre llamado Job this man called Job, dice que es perfecto. he said that he was perfect. Cuando le pregunté a Dios When I asked the Lord por qué él era why he perfecto, was perfect, Dios me habló God talked to me a través de la palabra through the word, the y me scripture, llevó and bring me en la misma palabra in the same word al libro de Santiago. to the book of James, Ahí pude entender and I can understand lo que el Señor quería decir. what God wanted to say. Porque Job Why Job era perfecto. was perfect, Porque no hay hombre because there's no man en esta tierra on earth que se refiera that can be a referred otro hombre to another man como perfecto. as perfect. Pero Dios But God dijo que era perfecto. said that he was perfect. Y yo le dije, Señor, And I said, Lord, ¿dónde está la perfección? where is the perfection? Y hay gente
gente And there's people que tiene que entender that needs to understand que aunque no hay perfecto, that even if there's no perfection, hay perfección en el hombre. there's perfection on Hay, man. hay gente que se perfecciona There's people that that's gonna get perfect en su lugar de trabajo, in their place of work. pero eso no quiere decir That doesn't mean que él es perfecto. that he is perfect, Pero sí hay perfección. but there's perfection. Los que son mecánicos de auto Those that are mechanics, se perfeccionan they get perfected en la mecánica de auto. in the car mechanical area. Los que trabajan con muebles Those that work with se furniture, perfeccionan they get perfection en los muebles. in the furniture. Los que predicamos, Those that preach, Dios nos perfecciona God perfects us en la palabra. in the word. Pero no somos perfectos. But we're not perfect. Porque la perfección de un hombre, Because the perfection of a man, Dios habló y dijo God said a través del libro de Santiago, through the book of James, en el capítulo 3, in chapter 3, en el verso número 2, in verse 2, y dice así: and it says, pues todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. it says, for we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. Entienda Understand que la palabra dice that the word says, en otra forma, in another way, que aquel que utiliza that those who use la palabra the word es un hombre is a man que es perfecto. that is perfect, Porque la perfección del hombre because the perfection of está man en la palabra. is in the word. Por eso cuando Job, That's why Job, Dios habló y dijo que era perfecto, God said that he was perfect. Satanás, Satan, nuestro enemigo, our enemy, se dio de cuenta he realized que Job that Job sabía tocar not know how to touch el corazón de the Dios. heart of God. Para tocar el corazón de Dios, To touch the heart of God, tú no lo tocas con tus manos, you cannot do it with your hand. tú no lo tocas con tus You pies, cannot touch it with your feet. tú no lo tocas con tus You ojos, touch it with your eyes. tú lo tocas con la palabra. Touch it with the word. Porque cuando tú abres la boca Because when you open your y mouth le crees a Dios, and you believe in God, estás you are creyéndole a Dios y tocando el corazón de Dios. touching the heart of God. El salmista David Psalmist David, sabía cómo tocar el corazón de Dios. touched the heart of God. En los momentos difíciles, Hard moments cuando David entendía when David understood que la debilidad le llegaba, that his weakness was coming. él decía a través de una He palabra was said by the word que el Señor estaba con that él the Lord was with him como poderoso as a y powerful gigante. giant. La palabra The word, es la perfección del hombre. perfection of man. Por eso David, That's why David, cuando estaba en tiniebla, when he was in darkness, él decía: he was saying, aunque ande en valle de sombra y de even if muerte, I'm in the middle of the shadow of no death, voy a tener I miedo. will fear. Esa palabra That word la escuchaba Dios came from God. y le tocaba el corazón. That would touch the heart of Y Dios God. hacía un milagro. That would do a miracle. Cuando tu médico dice When your doctor says que no puede he contigo, cannot do que tu nothing, enfermedad that your sickness te está tirando a la is muerte, going to throw you to death, tú le tienes que you're decir going to have to say, que tú tienes un médico por excelencia. doctor for excellence. Por la llaga de Cristo And all the stripes of Jesus, somos we are curados. healed. Por eso That's why Satanás se dio de cuenta Satan understood and que realized había un poder that there was a power that escondido was hidden en la vida de Job in the life of Job. y era una It was palabra que cambia, a word that una changes, palabra que transforma, that transforms, una palabra que hace a word that does. que el diablo se tiene que That ir the devil has to flee away de tu
a tener Job that Job delante de Dios. was going to have before God, Porque Job because Job, estaba en pruebas. he was in trial. Job Job, tenía una lucha interna dentro de su hogar. he had an internal battle in his home. Hay veces que pensamos And sometimes we que think el libro de Job that the book of Job nos enseña que la prueba de él shows us that his trial se encontraba desde el verso número 13 is hasta el 19. from verse 13 through 19. Pero no fue así. But that was not the case. Le voy a enseñar I'm going to show you cuál era la prueba de Job. what was the trial of Job. Porque la prueba de Job Because the trial of Job no fue que el enemigo le quiso todos los bienes, was not that the enemy wanted all his belongings. sino que había una prueba dentro de su hogar. But the most important thing that there was a trial situation in his home. Yo voy a tratar I'm going to try de no leer mucho. to not to read much. Usted siga con su vista Go looking through those scriptures. los versículos que le voy a The mencionar. scriptures I'm going to tell you. Yo los voy a mencionar I'm going to mention them y los voy a explicar. and I'm going to explain them. Pero voy a tratar de no leerlos. But I'm going to try not to read them. Dice la Biblia The Bible says en el verso número 2 in verse 2 que le nacieron hijos that he had children a este hombre llamado Job. to Job. Y allí en aquel momento And at that moment, dice la the Biblia Bible says que él tenía that he had mucha riqueza en el verso 3. a lot of properties. He was rich. Tenía muchos camellos, He had camels. tenía muchos yuntas de bueyes o vacas. Oxes. Cabos. Gloria al Señor. Y él tenía muchos criados, And he had servants as well. gente que trabajaba para él. People that worked for him. Lo que Job quería, What Job wanted, él abría su boca y lo pedía. he would just ask and he would have it. No tenía necesidad. He didn't have needs. Este hombre This man era millonario, was millionaire. tenía dinero, He had money, tenía una buena casa, a good house. pero dentro de su casa But in his house, había una prueba. there was a battle, Y era que sus trial. hijos, And his children, en el verso número 4, in verse number 4, iban y hacían reuniones they would have meetings. en las cuales hacían cosas malas delante de Dios. They used to do bad things in their meetings. Y dice la Biblia The Bible says que Job that Job, cada día every day, tenía que santificar had to a sus sanctify hijos, his children. porque la preocupación de Job Because the worry, what Job was worried, era que él was that no quería que los hijos pecaran he delante de did not Dios. want his children to be in sin. Por eso la prueba That's why the que trial Job tenía that Job was going through, no era que le quitaran los camellos, not to take his camels ni away, tampoco le quitara el ganado, neither the flock, sino que los hijos is that his children se corrompían were corrupted delante de la presencia de before the Dios. presence of God. Y eso era preocupante para And él, he was worried about that porque él quería because he wanted estar bien delante de la presencia de Dios. to be okay on the presence of God. A lo mejor Probably en tu vida in your life, hay muchas cosas a lot of things are que going están on. sucediendo, A lot of things are pero happening. en el día de hoy But today, tienes que aprender you need to understand a and learn utilizar la palabra, to use the word of God. porque el enemigo Because the enemy lo que quiere es robarte wants to steal la palabra, from you the word. porque un hombre Because a man y una mujer and a woman que le cree a Dios that believes in God y provoca a Dios and provokes God a través de la palabra, through the word va a haber gloria, is going to see the glory. va a Is haber victoria. going to be in victory. Aunque el enemigo se levante, Even if the enemy raises up, entiende you need to que understand Jehová that Jehovah God le dio la victoria. gave you the Por victory nuestra fe by the faith. podemos creer We can believe que todo that everything se va a mover is going to move a nuestro to favor, our favor. a nuestro favor. To our favor. Cuando entendemos When we understand que más grande es Dios that God is que bigger la prueba que puede haber en nuestras than the vidas, trial we're going through, entonces, then aunque se levante el enemigo, even the enemy
rises up, nuestra palabra es positiva. our word is positive. Nuestra palabra toca el corazón de Dios. The word is going to touch the heart of Esta God. palabra te va a llevar This word is going to take you a ver cosas grandes y to ocultas see big things que tú no that conoces. you don't know. Los hombres tienen límites, Mankind has limits. pero un hombre que le crea la palabra But then a man or woman that believes in God and the word y que es positivo en sus palabras and is positive in their wording, no sabe lo que son los límites, they don't know what is the limit porque tiene un Dios because they have a God sin límites. without limits. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? They praise. Dice la Biblia The Bible says que se presentó en aquel momento Satanás. that Satan presented himself at that moment. Ahora quiero leer este verso I want to read this scripture para que pueda entender algo importante. so you can understand something. Hay predicadores There's preachers que piensan that thinks que cuando Satanás se presentó ante Dios, that when Satan presented himself before se God, presentó en los cielos, he presented him before him at heaven, pero no fue así. but that was not the case. Yo se lo quiero probar I'm going to prove it to you para que usted entienda el verso so 6. you can understand verse 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. It says, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also. Puede entender que el verso 6 Can you understand that verse 6? primeramente menciona a Jehová First of all, it mentions Jehovah, God, y luego menciona a Dios. and then he mentions the Lord. Quiere decir que la reunión So he understand, he's saying that this meeting en aquel momento at that moment era en la tierra was on earth y no en los cielos. and not on heaven. Porque la manifestación de Dios Because the manifestation of God en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, aquí en la tierra, here on earth, era Jehová. it was Jehovah. Dios estaba en los cielos, God was in heaven, pero Jehová se manifestaba en la tierra. but Jehovah manifested himself on earth. Quiere decir That means que la reunión that the meeting no fue en los cielos, was not on heaven, fue en la tierra. was on earth. Porque nada inmundo Because nothing that is not holy puede entrar al cielo. can go to heaven. Satanás fue arrojado del cielo Satan was thrown out from y heaven. él no puede entrar al He cielo. cannot go in. Él está en esta enter tierra heaven. He's here on earth, tratando de hacerle pruebas trying to bring trials a usted, to your life, a su to familia, your family, a su trabajo at your work, y a su cuerpo and on your y body, a muchas cosas más. and a lot of things more. Pero en este momento But at this moment, dice la Biblia que se presentaron the Bible said they presented delante de Jehová before Jehovah los hijos de Dios. the sons of God. Vio que no fue delante de Dios, It was not before God, fue delante de Jehová, it was before Jehovah, fue en esta tierra. it was here on earth. Pero dice la Biblia But the Bible says que comenzó a hablar con Dios that he started to talk en la manifestación de Jehová. in the manifestation of Y Jehovah. allí hubo una conversación. There was a conversation, En esa conversación, and in that conversation, nuestro Dios our God está hablando nuevamente is talking again de Job, about Job, de que él era varón perfecto. that was perfect man. Y cuando tú eres varón perfecto, When you are perfect el man, enemigo se enoja. the enemy gets mad Porque el enemigo no quiere because the enemy doesn't que tú want adores a Dios. you to worship God. El enemigo no The quiere enemy doesn't que tú want hables con Dios. that you talk with God. El enemigo quiere The enemy wants que tú te quejes, that you complain, que comiences a decirle a Dios to start to say to God cosas que él no quiere escuchar. things that he doesn't want to listen. Y hay gente And there's people que no le da la gloria a Dios. that doesn't give glory to God. Es más lo que pelea con Dios It's more that what they do is fight with que God, lo que le da la gloria a Dios. that giving him the glory. Usted tiene que You entender need to understand que cuando la enfermedad viene a su vida, when sickness comes to your life, como le dije ahorita, like I said before, usted tiene un médico por you excelencia. have a doctor for excellence. Pero cuando Dios escucha a un hombre But when God listens to a que mankind comienza a quejarse de that su starts cuerpo, to complain about their body, este hombre no está creyendo this person is not believing a lo que es el poder de Dios. on the power of God. Pero cuando tú le crees al poder de Dios But when you believe in the power of y la God, enfermedad llega a tu vida, when sickness comes to your life, tú le dices a la enfermedad you're going to tell to y le the dices a sickness tu enemigo and to the enemy que son mentiras de él,
He's a liar. Porque tú tienes un Dios de poder. Because you have a God of power. Tú tienes un Dios que sana. You have a God that Tú heals. tienes un Dios que restaura. You have a God that restores. Tú tienes un Dios de You have a milagros. God of miracles. Y Él todavía, And He still, al día de hoy, today, sigue haciendo milagros.